Todos, el día de hoy vamos a resolver algunas preguntas de ciencias básicas. Quien les habla es el doctor Fernando Torres. Pregunta número 1. La dosis antiinflamatoria del ácido acetil salicílico o aspirina es... Bueno, vamos a hacer algunas anotaciones para recordar la dosis inflamatoria, analgésica, uricosúrica y antiagregante. En primer lugar, vamos a colocar la dosis antiagregante de la aspirina, que viene a ser de 0.3 a 0.5 gramos al día, ¿correcto? En segundo lugar, vamos a colocar la dosis analgésica. La dosis analgésica vendría a ser de 1 a 3 gramos al día. Bueno, y vayamos con la pregunta. La dosis antiinflamatoria del ácido acetil salicílico es de... Se considera la dosis inflamatoria a un rango mayor a 4 gramos al día, ¿correcto? Es la dosis antiinflamatoria. Y por último, la dosis uricosúrica va de 6 a 8 gramos al día. Entonces, de acuerdo a estos acápites, podemos inferir de que la respuesta correcta, la dosis antiinflamatoria del ácido acetil salicílico es de mayor a 4 gramos al día, correcto. Letra D. Vayamos con la pregunta número 2. Es un fármaco que induce la actividad enzimática en el sistema del citocromo P450. Bueno, el sistema citocromo P450, ¿qué es lo que permite? Presenta una enzima, ¿correcto? Una enzima o proteína. ¿Y qué genera? Genera una respuesta a un agente químico que se conoce como inductor, que genera una respuesta al agente químico, que es conocido como inductor. Entonces, este sistema P450, ¿qué es lo que genera o qué es lo que conduce? Lo que va, lo que va a permitir es una mayor metabolización de los fármacos, ¿correcto? De fármacos. ¿Y esto qué efectos va a generar en el cuerpo humano? Va a hacer que estos fármacos pierden potencia y también pierden sus propiedades farmacológicas. Entonces va a haber una menor biodisponibilidad, una menor acción y por ende la dosis terapéutica no va a ser suficiente. ¿Qué fármacos son conocidos por inducir la actividad de este sistema P450? La vamos a colocar al lado izquierdo. Son 4 principalmente que debemos recordar. La rifampicina en un primer lugar, fármacos anticonvulsivantes como la fenitoína, el fenobarbital. Bueno, y también la ingesta de alcohol, tabaco, se ha visto relacionado a una mayor inducción de la actividad del sistema del citocromo P450. Entonces, de acuerdo a la pregunta, ¿cuál es el fármaco que induce la actividad del sistema P450? Sería la letra D, fenobarbital, ¿no? Como lo hemos mencionado en este apartado. Una pregunta sencilla, simplemente hay que recordarle estos 4 o 5 fármacos y nada más. 3. Una pregunta que hace referencia a la anatomía vascular de las arteriolas. Dice lo siguiente. La resistencia vascular sistémica o resistencia periférica total hace referencia a la resistencia que ofrece el sistema vascular al flujo de sangre. ¿Cuál de las siguientes capas o túnicas de las arteriolas intervienen en su regulación? ¿Correcto? Hay que recordar que la arteriola como tal tiene 3 capas histológicas. Una íntima, una media, una capa media y la adventicia. Y estas capas histológicas se van a dividir, van a ser
muy importantes, pero sobre todo una, que es la capa media. ¿Por qué? Porque esta capa media, como podemos observar en la imagen, esta capa media posee estas células, que son células musculares lisas. Estas células musculares lisas lo que va a permitir es que la célula pueda generar una vasoconstricción o una vasodilatación, ¿correcto? Y todo esto, al final, va a influir en cuanto a la regulación de la resistencia vascular periférica, ¿no? Ya habrá una mayor o una menor resistencia vascular periférica de acuerdo a la regulación de la contracción o dilatación de estas células musculares lisas que les había mencionado. Entonces, ¿cuál de las siguientes capas o túnicas de las arteriolas interviene en su regulación? Es la capa media, ¿correcto? Es una pregunta sencilla, simplemente hay que acordarnos un poco de los conceptos histológicos y anatómicos de la anatomía vascular. Letra E, la respuesta. Bueno, la pregunta 4, la fase del potencial de acción cardíaco se caracteriza por. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a una mayor correlación. Bueno, la célula cardíaca posee un potencial de acción rápido o lento. Este potencial de acción rápido está dado por las células contráctiles o las fibras del Purkinje. En cuanto al potencial de acción de estas células de acción rápida, presentan fases. La fase 0, como podemos observar en el puntero láser, va a ser con el ingreso de los canales de sodio rápidos, ¿correcto? E inicia así el proceso de la despolarización. Llega a la fase 1, donde ocurre una leve repolarización con salida de potasio. La fase 2 aparece una fase de cubeta o meseta, donde ingresa por los canales de calcio lentos al intracelular. Después pasamos a la fase 3, donde hay una segunda repolarización o también conocido como repolarización tardía. El potasio sale, pero en un mayor flujo cantidad. Y por último, la fase 4 de reposo o potencial de reposo. Es donde la bomba sodio-potasio regula a nivel de la membrana los componentes, tanto el sodio y el potasio, para que la célula pueda volver a despolarizarse en un segundo estímulo. Entonces hay conceptos que debemos recordar, que son, ¿qué es el periodo refractario absoluto y relativo? ¿Correcto? Bueno, el periodo refractario absoluto es el periodo donde la célula no puede despolarizarse tras un estímulo. En cambio, en el periodo refractario relativo es donde la célula, tras un estímulo intenso, puede, puede despolarizarse, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia. Es importante tener claro estos conceptos y vayamos al potencial de acción lento, la despolarización como tal. En este caso, presentamos algunas modificaciones en cuanto a las fases, ¿correcto? Tenemos que el potencial de acción lento está dado por el nodo sinusal y el nodo AB, ¿no? Que son las células, básicamente son los marcapasos, sobre todo el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico, el principal de la autorregulación de los latidos cardíacos con un rango de 60 a 100, 110 latidos por minuto. Bueno, en cuanto al potencial de acción lento, la fase CO ingresa por canales de calcio lentos al intracelular. Fase 1 y fase 2 no se menciona como tal, ya que son otro tipo de células cardíacas, otro tipo de despolarización, y vayamos de frente a la fase del 3, donde existe una salida de potasio, una repolarización, y por último la fase 4, entra sodio por canales lentos, existe una despolarización automática. Por eso son células autoexcitables, ¿correcto? Vayamos a la pregunta, hacía referencia a la fase CO. ¿Qué ocurre en la fase CO? Ingresa sodio por canales rápidos, ¿correcto? Es la respuesta. Esa es la respuesta. Letra A. Bueno, pregunta número 5. La pelvis es una estructura compleja. ¿Qué opción de las siguientes incluye a todos los huesos que la conforman? Bueno, vamos a apuntar unos apartados importantes. Tanto el isquio como el
hueso ilíaco y pubis es conocido como los huesos innominados, ¿correcto? Estos junto, como podemos observar en la imagen, el ilion, el isquion y el pubis son conocidos como los huesos innominados, que junto al sacro, correcto, y al coxis van a formar la pelvis, la estructura pélvica como tal. Entonces, habiendo dicho estos conceptos, vayamos a las alternativas. ¿Cuál es la alternativa más completa? Definitivamente la letra B. Tiene el hueso ilíaco, el isquion, el pubis, que son los huesos innominados, tiene el sacro y el coxis. ¿Correcto? Respuesta letra B. Pregunta número 6. Una pregunta de fármaco sencilla. Hace referencia a la acción de algunos de los siguientes medicamentos que genera coloración en el esmalte de color gris, grisácea. ¿Correcto? Entonces vamos a dar unos conceptos. La tetraciclina es un fármaco de amplio espectro. Es un fármaco, en primer lugar, bacteriostático. Es decir, inhibe el crecimiento celular de las bacterias, en este caso. Se une de forma reversible a una subunidad de los ribosomas, que va a ser la subunidad 30S, pero de forma reversible, ¿correcto? Tiene un amplio espectro. ¿Por qué? Porque actúa sobre cocos, gram positivos, bacilos, gram positivos, cocos, gram negativos y también algunas especies, o mejor dicho, todas las especies de espilloquetas, ¿correcto? Entonces, ¿qué fármaco produce coloración grisácea en el esmalte de los dientes? Letra E, tetraciclina. Pregunta número 7, que es una pregunta eh, de ciencias básicas del capítulo de neumología, es la gasometría es un examen accesible y que brinda información rápida sobre el intercambio gaseoso pulmonar. ¿Cuándo se considera hipercapnia? Bueno, hagamos algunos acápites. Intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso va a depender de la ventilación, de la perfusión, de la relación BQ y también de la difusión como tal, ¿correcto? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos este intercambio gaseoso? Con múltiples exámenes, ya sea solicitando una gasometría, empleando el pulso oxímetro o también con la medición de la capacidad de difusión del CO2, ¿correcto? Bueno, en este caso nos preguntan sobre la gasometría, sobre rangos para determinar o mencionar una hipercapnia, ¿correcto? Mencionemos, en primer lugar, ¿cómo se denomina una hipoxemia según la gasometría? Con una presión arterial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio, ¿correcto? ¿Cómo se denomina una hipercapnia según la gasometría? Bueno, la hipercapnia, según la gasometría, es con una presión arterial de CO2, vamos a ponerlo de blanco, presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, ¿correcto? La hipercapnia, que es a lo que nos hace referencia la pregunta. La letra C. Vayamos con otro concepto. ¿Cuándo se denomina una insuficiencia respiratoria según la gasometría? Para esto existe dos tipos de insuficiencia respiratoria. Aguda, o dos nomenclaturas, aguda y global. Se denomina insuficiencia respiratoria aguda cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio, ¿correcto? Y global cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio
más una presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, ¿correcto? Importante hacer énfasis y recordar estos conceptos y sus valores. Bueno, y esta sería una breve resolución de algunas preguntas de ciencias básicas de cara al examen de residentado médico de este año 2023. Estaremos resolviendo también algunos simulacros, ya sea de los capítulos de ginecología, pediatría, acorde a lo mencionado, acorde también a los tiempos y también vamos a ir compartiendo mayor bibliografía como tal. Bueno, esto ha sido todo. Hasta la próxima.